Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra. Si estás viendo este video, te agradezco mucho que le des una oportunidad. Abrí este canal porque soy una apasionada de las series turcas. Desde hace 15 años que las consumo, me encantan. Obviamente hay unas mejores, otras peores, otras excelentes, otras malas, como te habrá pasado a ti, que habrás visto de todo tipo, pero me apasionan. Siempre les doy una oportunidad. En este caso decidí empezar a comentar la serie Abby, por supuesto que todavía ya sabemos que no empezó, pero bueno, ya tenemos información, ya brindaron al público una escena, como para que un poco vayamos palpitando de qué se trata y palpitando un poco el tenor y el tono de la serie. Y bueno, está particularmente, yo tengo mucha expectativa porque está Kenan Mirzaoğlu, que para mí es un actor excelente. Yo lo vi primero en Essel hace muchísimos años, luego en Karaday, que a mí me encantó. Es una serie que hizo con Bergüzar Korel, que todos la conocemos como por el papel de Sherazade. Obviamente que hizo miles de otras series, pero bueno, nos marcó porque creo que fue por lo menos aquí en Uruguay, fue la primera serie turca que se dio, o telenovela, como nosotros le decimos, donde ella trabajaba con su marido, Halit Ergenç, y bueno, así que yo vi Karaday con Kenan Mirzaoğlu, Bergüzar Korel, y quien hacía del papá de Kenan Mirzaoğlu era nada menos que Çetin Tekindor, que hizo el personaje de Halis Korhan en Yari Chapkini. Así que todo tiene su unión. Yo, bueno, soy una apasionada de Yali Chapkini, a pesar de los desastres que hicieron los guionistas, que parece que lo hubieran querido echar a perder. Nada, es una serie que me atrapó muchísimo, la pareja principal también, por supuesto. Soy de las que siguen todo en las redes y no tanto en las redes, pero en YouTube también qué pasa entre ellos dos, como le digo yo, la novela fuera de la novela. Pero nada, en este caso, hablando de actuación, creo que Afra esté trabajando con Kenan Mirzaoğlu me parece excelente, es una gran oportunidad para ella. Él es una estrella en Turquía. Después de Karaday, que fue terminó el año 2015, él luego hizo de un sultán, no sé si Mehmet o Sultán Mehmet, pero bueno, hizo una serie de un sultán, no creo que no tuvo tanto éxito como Karaday, y luego se dedicó a actuar en cine, en alguna plataforma, y también fue conductor del programa ¿Quién quiere ser millonario? O sea que este es su gran regreso a la pantalla chica, a la televisión turca. Por lo tanto, a partir de esto quiero hablar de todo lo que se está diciendo, de que él está, no sé, se está interponiendo en que fluya la filmación de la serie, como que lo están tildando como de molesto porque ha cambiado directores, guionistas, aparentemente se ha quejado, eso dicen, de cosas que no le gustan, ha pedido que venga un director que trabajó con él justamente en Karaday, que tuvieron que sacarlo de la producción en la que estaba para ir con él porque él lo pidió, no le gustaba tal cosa, que no le gusta tal otra, lo están tildando como de una persona molesta, problemática. Particularmente si él está pidiendo todo eso es porque quiere que el producto sea mejor. Por lo tanto, no sé, esta campaña que están haciendo como en contra de él por esto no me parece que tenga sentido. Cuanto más cómodo esté él, obviamente que todo va a salir mejor. Obviamente que Afra lo acompaña, es la coprotagonista, pero el proyecto, la cara del proyecto es él. Es un actor consagrado, es un actor, es una estrella, y todo lo que él quiera cambiar para que el producto sea bueno o sea mejor de lo que le propusieron, para mí es perfecto. Él no puede salir después de tantos años a hacer una serie y que no tenga buena calidad. Obviamente que él tiene que ser exigente y eso va a ser en favor de todo el público que vamos a ver la serie. Yo apoyo todo esto y estoy notando cierto tono de castigo con él por este tipo de cosas que se están filtrando, que tampoco sabemos si son tan ciertas. Sí es verdad lo de los cambios de directores, guionistas, porque ellos mismos se han despedido de la serie y otros han empezado, o sea, eso que hay cambios es verdad. Que todo sea porque es a pedido de Kenan y Mirzaoğlu o porque él no está conforme, no lo sabemos, pero repito, si él lo pide es por el bien de la serie y la calidad de la serie, así que lo que a mí respecta, todo lo que él pida, obviamente que va a ser para mejor.
Por otro lado, la controversia sobre la edad de ellos dos. Me parece una tontería y se está poniendo mucho el foco en eso. A ella todo el tiempo le están preguntando, bueno, si no le preguntan por Mert, le preguntan por este tema. A Kenan Mirzaoglu también le preguntan por la diferencia de edad. Están haciendo un circo con todo esto, están predisponiendo mal a la gente. La verdad que siento eso, como una campaña que están predisponiendo mal a la audiencia con esta serie. Afro es una mujer que tiene casi 30 años, él tiene 50, perfectamente él puede hacer de que tiene 45. Muchas veces en las series turcas no hablan de las edades, justamente por esto. No mencionan la edad que tiene cada actor. Si ustedes lo ven, sobre todo cuando hay una diferencia de edad, no se menciona demasiado qué edades tiene cada uno. Pero en este caso, él puede hacer de 45 y serían 15 años, no importa. El hecho es que ellos son grandiosos actores. Si el guión es bueno, y sabiendo lo buenos actores que son ellos, vamos a comprar esa historia, vamos a creer en esa historia de amor, a pesar de la diferencia de edad, nos van a vender eso, lo vamos a comprar. Todo depende del guión y de las actuaciones. Las actuaciones sabemos que van a ser buenas porque ellos son excelentes. Veremos qué pasa con el guión. No se sabe si va a haber una historia de amor entre ellos porque sinceramente ha habido una campaña tan grande en contra de que haya una historia de amor entre ellos dos, que no sé si le van a dar corte o no, si los guionistas van a escuchar eso o no van a dar corte, pues sinceramente es inentendible. Antes de ver algo que se lo esté juzgando. Hay muchas series turcas con actores con diferencia de edad importante. El tema es que Afra siempre ha hecho personajes de más chica, siempre ha hecho personajes de 19, bueno, cuando era más chica obvio, pero digo, por ejemplo, Seyran hacía de 18, cuando tenía 25, cuando empezó. Ahora creo que va a ser un personaje de su edad. Por otro lado, por el tráiler que vimos, eso primero que lanzó la productora sobre la serie, ya se maneja que obviamente ella es una chica que no sé, supongo que tiene la edad que tiene en la realidad, pero que es muy madura porque tuvo que hacerse cargo de su hermana, eso es lo que sabemos, que es una abogada que tuvo que hacerse de cargo de su hermana, que lucha contra las injusticias y por alguna circunstancia que no sabemos va a empezar a trabajar en la empresa de la familia de Kenan Mirzaoglu. Sabemos que él es un cirujano, que está peleado con su familia, está distanciado de su familia. Hasta ahí es lo que sabemos. Una abogada que crió a su hermana, que lucha contra las injusticias, que tiene una oportunidad, no sabemos por qué, de trabajar en una gran compañía que casualmente es de la familia de Kenan Mirzaoglu. La serie se llama Abi, sabemos que Abi en Turquía le dicen al hermano mayor, que puede ser hermano de sangre realmente, o ellos igual lo usan coloquialmente cuando es una persona mayor, no mayor como de padre abuelo, pero de cierta edad, si es mayor, un hombre mayor se le dice Abi. Y como tiene puntos, o sea, se hizo como una sigla, Abi, aparece también como una sigla, creo que es un juego de palabras entre Abi, hermano mayor, y supongo que así se llama también la empresa, creo yo, que se llama la empresa de la familia de Kenan Mirzaoglu, que como tiene ya vieron si ya vieron el folleto, no sé, vieron que hay como contenedores del puerto, supongo que la compañía tiene algo que ver con comercio exterior, no sé, son todas deducciones por lo que ellos han mostrado. El afiche son contenedores en el puerto, la sigla AVI, que como digo, para mí es un juego de palabras. Se había filtrado, habían anticipado que él se reencuentra con su familia por el casamiento de un hermano de él. Quizás justamente Abby se trata también del hermano. No sé si él es el hermano mayor de la familia o Abby es el que es quien se casa, el hermano de la familia que se casa. Eso no sé, eso se ha dicho. No sé, como están hablando de tantos cambios de guión y tanta cosa, no sé qué finalmente va a suceder de todo esto. Pero bueno, nada, yo estoy muy entusiasmada. Espero que toda esta campaña que se ha hecho, yo creo que en contra de la serie, sin sentido, habiendo dos grandes actores en esta serie, creo que no, si el guión es bueno, no puede fallar. Y esperemos que tenga buen rating. Sabemos que están levantando muchísimas series turcas, se están levantando. Yo misma he empezado a ver dos o tres que las terminaron levantando por poco rating. En Turquía no esperan, si no tiene buen rating, el sexto episodio afuera y ha sido una gran frustración. He visto buenas series con buenos actores que se han sido levantadas por falta de rating. O sea que lamentablemente buenos actores y hasta un buen guión no garantiza buena audiencia y eso es lo que un poco los que aficionados a las series turcas tememos y esperemos que no pase con esto.
porque puede ser buena serie y que la gente por diferentes motivos no la acompañe, y sinceramente tiene una campaña en contra, no sé a qué se debe, pero tantas filtraciones contra Kenan y Mirzaolu y con el tema de la diferencia de edad, me da a pensar que realmente hay una campaña en contra de esta serie. Esperemos que no tenga frutos y que la serie salga, que todavía no se sabe cuándo, porque también está demorada. Es una serie que se esperaba que saliera a principios de diciembre, no ha pasado, acaban de lanzar ese tráiler. Tampoco personalmente creo que eso que lanzaron haya sido algo que a la gente como que la reenganche. No sé si es muy efectivo. Generalmente cuando lanzan tráiler o teaser, no sé en este caso bien cómo es, generalmente lanzan algo que la gente se queda como, uy, no puedo esperar a verla. No sé si esa escena que lanzaron sea la mejor para que la gente se reenganche, pero bueno, ellos sabrán, tampoco. Pero nada, estoy muy entusiasmada y bueno, te agradezco mucho si viste este video y espero hacer próximos videos con más información sobre la serie Abby o todo lo que se habla alrededor de esta serie. Muchas gracias, nos vemos pronto. Görüşürüz.